Muy buenas pajarracos, ¿cómo estáis? Bien, en este vídeo vamos a continuar haciendo ejercicios con otro, vamos a decir, clásico básico, que es el cálculo de los factoriales, ¿vale? ¿Qué es un factorial antes de empezar el vídeo? Bueno, pues el factorial normalmente se suele poner así, el factorial de 5, ¿no? Se escribe de esta manera, y esto es igual a 1 por 2 por 3 por 4 y por 5, ¿vale? Pues esta cuenta sería, el por 1 no es necesario, claro, porque multiplicar algo por 1 pues es un poco tonto, ¿no? Lo cual es 2 por 3 por 4 por 5, ¿verdad? Bien, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a ver primero el enunciado del ejercicio y después ya nos metemos en harina. Bien, escribe un programa que pide al usuario un número n, que tiene que ser entero y positivo, no tiene sentido. Hay gente que calcula factoriales de números negativos, pero en este caso lo vamos a hacer de enteros positivos y que escriba por pantalla el cálculo del factorial de dicho número. Bueno, pues del 5 es 120, del 6 es 720 y esto lo tenemos que hacer hasta que nos introduzcan un 0, ¿vale? Cuando nos introduzcan un 0, pues ya nos salimos. Usa un método factorial que reciba como parámetro el número n y devuelva un entero con la salida, ¿vale? Bueno, pues haremos un cálculo factorial. Después te dice aquí, haz dos versiones de este método, una con un algoritmo que utilice un bucle for, ¿vale? Y otra con un algoritmo recursivo, ¿vale? Una con un algoritmo de los que se denominan iterativos, que se hacen iteraciones, por ejemplo, en un bucle for, y otra con un algoritmo recursivo. Y ahora veremos qué quiere decir esto del recursivo. Bien, vamos a empezar por lo fácil, ¿no? Vamos a hacer aquí un int n, doy coma, después ponemos un do, doy tabulador y me aparece el while, en el cual le digo out, introduzca un número, puntos, quito el ln, y aquí le digo n es igual a sc.next. Vale. Punto next. Vale. Ya lo tengo. Y aquí tengo que hacer cosas si n es distinto de 0. Si n es distinto igual a 0, pues nos saldremos, ¿vale? Y aquí entonces también continuaré mientras que n sea distinto de 0. Y aquí pongo el show este de la adiós. Y nos salimos, ¿vale? Bien, y aquí básicamente voy a poner aquí un show que ponga aquí salida, los puntos espacio, más, y aquí lo voy a llamar así, factorial. Voy a poner factorial, sí, factorial, ¿vale? Y aquí le paso el número n, ¿vale? Con lo cual factorial, pues es el método que tengo que implementar. Vale, primero lo vamos a hacer con un método, con un algoritmo iterativo, ¿vale? Public static int, porque te va a devolver un entero, factorial. Voy a llamarle factorial iterativo y aquí voy a poner factorial iterativo también, ¿vale? Y al cual le voy a pasar un entero n. Bueno, como siempre, resultado int resultado, y esta vez en vez de inicializarlo a 0 lo voy a inicializar a 1. ¿Por qué a 1? Pues porque cuando yo multiplico, si multiplico cualquier cosa por un 0, pues me queda 0. Entonces, cuando son operaciones de multiplicaciones, la inicialización tiene que ser a 1, porque 1 por el número que sea va a ser ese número, con lo cual nos va a servir para ir acumulando esas multiplicaciones. Y después pongo return R, el resultado, ¿vale? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que tengo que hacer es que, como ya habéis visto, pues de un número cualquiera, pues por ejemplo el factorial de 5, como hemos dicho, pues es 2 por 3 por 4 y por 5. Con lo cual lo que voy a hacer es recorrer desde el número 2 hasta el número que me ha entrado por aquí, ¿vale? Con lo cual for, y empiezo por el 2 y mientras que sea menor o igual que el número que me ha entrado por aquí, ¿vale? De esa manera ya tengo en la i un 2, un 3, un 4 y un 5, ¿vale? Estos números de aquí. Y lo único que tengo que hacer es que r sea igual a r multiplicado por i. ¿Veis? De esta manera, 1 multiplicado por 2, después por 3, después por 4 y después por 5. Y así ya lo tendría, ¿vale? Vamos a probarlo. Rafael. Dame un número y le pongo el 5 por 120, el 6 por 720, ¿vale?
con el número 0 nos salimos. Bien. Esto es un método, como decía, iterativo, porque hay iteraciones, ¿no? Hay iteraciones. Bueno, también un algoritmo podríamos hacer repetitivo, porque hay repeticiones. Pero ¿qué pasa? Que vamos a hacer también una implementación de un método recursivo, ¿vale? Aquí debe llamar factorial recursivo. ¿Qué es la recursividad? ¿Vale? Bueno, lo primero, public static int factorial recursivo int n. Bien, ¿qué es la recursividad? La recursividad es una técnica de programación en la cual de lo que nos valemos es que un método se puede llamar a sí mismo. Y os pongo un poco en antecedentes. El factorial de 5, ¿qué es el factorial de 5? El factorial de 5 en realidad es igual a 5 por el factorial de 4, ¿verdad? ¿Veis? Si yo hiciera el factorial de 4 sería 2 por 3 por 4, con lo cual es 5 por el factorial de 4. Y de esa manera lo tendría resuelto. Lo que tendría que hacer después es calcular el factorial de 4. El factorial de 4, ¿cuánto es? Pues 4 por el factorial de 3, ¿verdad? Bien. Y después, si quisiera calcular el factorial de 3, pues lo único que tengo que hacer es que el factorial de 3 es igual a 3 por el factorial de 2, ¿verdad? Y claro, dice sí, pero esto tiene que llegar un momento en el que pare, efectivamente. Eso se le denomina caso base, ¿vale? El caso base es que 2, el factorial de 2, ¿vale? Pues ya lo conocemos, es 2, porque es 2 por 1, ¿vale? Entonces, cuando llegas a ese caso base, llegas de hacer llamadas recursivas, ya no tienes que poner en la fórmula la recursividad, ¿vale? Ya no tienes que llamar a sí mismo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, de momento lo que vamos a hacer es volver a hacer que R sea igual a 1, ¿vale? Después lo que vamos a hacer es que vamos a devolver R, return R. Y fijaos, lo que voy a hacer es que en realidad lo que voy a hacer es lo siguiente. If n es mayor de 2, ¿vale? El resultado es igual a el factorial recursivo de n menos 1 multiplicado por n. Lo voy a poner multiplicado por n para que sea igual que lo que os he puesto aquí abajo. N multiplicado por el factorial del recursivo. ¿Veis? De esta manera estamos haciendo todos estos casos. Si n es mayor que 2, pues meto todo esto. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no es mayor que 2? Si no es mayor que 2 es porque es 2, ¿vale? Pues aquí lo que tengo que hacer es return, pues un 2. ¿Veis? De esa manera ni siquiera tendría que utilizar el r igual a 1, pero bueno, da igual, lo dejo ahí puesto, ¿vale? ¿Veis? Esto es lo que he hecho. Se llama a sí mismo siempre y cuando el número que te entra por aquí no sea un 2. Cuando es un 2, pues ya directamente devuelvo el 2. Esto es lo que se denomina el caso recursivo, el caso en el cual sí que hay que llamarse a sí mismo, y esto es lo que se denomina caso base, el caso en el cual ya no tienes que volver a llamar a la recursividad. Es importante que siempre que utilicemos técnicas recursivas tengamos un caso base, porque si no tenemos un caso base y se nos olvida poner un caso base y siempre hacemos esto, imaginaos que yo ningún if y dejo esto. Este bucle va a ser infinito y se va a empezar a llamar a sí mismo y no va a acabar nunca, ¿vale? Por eso es necesario siempre un caso base bien definido, ¿vale? Bueno, ya os digo, aquí devuelvo un 2 y aquí lo que hago es que R sea a esto otro. Podría solucionarlo incluso haciendo esto, return y retorno n por esto otro de aquí. Y ya incluso no necesito ni esto ni esto, ¿vale? Si n es mayor que 2, pues entonces el factorial es ese número multiplicado por el factorial del número anterior, ¿vale? De n menos 1, ¿vale? Estoy haciendo lo mismo. Y si no, si ya es un 2, pues entonces lo único que tengo que hacer es devolver un 2, ¿vale? Vamos a probarlo, ¿vale? Aquí lo tengo puesto y ya veremos que en realidad aquí salida, voy a poner algoritmo iterativo y aquí salida algoritmo
recursivo. Vale, te voy a dar run. Y ya veréis cómo nos va a salir el mismo número. Un 5, pues 120 y 120. Un 6, pues 720, 720. Podéis probar todas las veces que queráis que va a salir el mismo resultado. ¿Veis? En el fondo estamos haciendo lo mismo con uno y con otro. ¿Vale? Ahora diréis, ¿y cuál es más recomendable? Bueno, en general, como norma general, si tú puedes solucionar algo mediante un iterativo, pues digamos que es más eficiente. Más eficiente porque cada vez que llamamos a un método, en memoria generamos un espacio donde se van a almacenar las variables que tengas, la llamada al método, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú tienes un método recursivo? Pues que cada vez que estás haciendo la llamada, estás generando esos espacios. Sin embargo, aquí, pues nada más que generas uno, ¿vale? Bueno, pues digamos que en cuanto a gestión de recursos, pues va a ser más eficiente hacerlo iterativo que hacerlo recursivo. Ahora bien, es mucho más bonito y elegante esta solución, ¿verdad? Porque dices, jolín, es que esto me queda de vicio, esto aquí que devuelves, como que tengo menos código, ¿no? Me parece, o más bonito al menos, ¿no? Pero bueno, ya te digo que para gustos, pues los colores, cada uno le gustará de una manera. También es cierto que hay veces que no tienes otro remedio que utilizar recursivos o que los iterativos se complican mucho y se me están ocurriendo cuando tengamos que recorrer en algún momento pues listas enlazadas o cuando tienes que recorrer árboles, bueno, estructuras de datos que todavía no hemos visto, que veremos en un futuro y que efectivamente son mucho más difíciles de recorrer con algoritmos iterativos que con recursivos. También se puede hacer con iterativos, pero hay veces que, bueno, pues nos sale mejor hacerlo con recursividad. Y bueno, pues esto es un poco el modo de hacer el cálculo de un factorial y ya os digo, hemos introducido también todo esto de la recursividad y bueno, pues hay veces que es necesario utilizarla, ya os digo. Hay gente que la evita como, vamos, la evita pues como el fuego en verano, ¿vale? Y hay gente que sin embargo pues le encanta y la utiliza siempre que puede. Y hay veces que no tenemos otro remedio que utilizarla. Muy bien, pues cualquier duda, pregunta, comentario, ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición. Venga, un saludo, pajarracos. Chao, chao, chao.